el mambo. A ver, déjame poner el teléfono aquí para poder ver los comentarios. Que es lo que hay, mi gente. Obviamente, por la actitud y por la forma en la que estoy hablando, pueden darse cuenta de que va a haber buena noticia. Pero lo que quiero es dar la bienvenida a mi pana Sammy de SS Performance Race Parts. Que es el otro cómplice de y que nos está ayudando a nosotros a poder tener la posibilidad y hacer esto que es para ayudar la comunidad racing de nosotros los rotativos. Todos sabemos que para los TJC hay de todo, y eres TJC, este chamaco. Quiero dar la bienvenida a mi pana Sammy. Dímelo, Sammy. Buenas noches, mi gente. Me alegro que estén aquí con nosotros un par de minutitos. Estamos contentos, emocionados. Buenas noticias para todo el mundo. Y espero que les guste a la gente, a la fanaticada. Bueno, señores, ¿cómo les digo? Hemos estado esperando mucho tiempo, ¿verdad? O sea, hace mucho que empezamos a hablar de esto y hay que ser paciente cuando uno quiere que las cosas se den. Y las cosas tienen que darse en el tiempo de Dios. Yo siempre se lo he dicho a ustedes que todo tiene que llegar al tiempo de Dios. Yo no quiero venderle sueño a nadie. Todos sabemos que esto es piezas racing y que estamos en los procesos que son lo que hemos esperado, que por circunstancias no se habían dado de que tuviésemos la posibilidad de probar la céntrica en un carro con goma grande, que tenga power, con magnitud. Y gracias a Dios este pasado fin de semana, o este fin de semana que estamos, actually, para que usted vea qué tan pendiente estaba yo de darle el resultado a todos ustedes. Este fin de semana, finalmente, un carro probó la céntrica y ¿por qué está saliendo esto aquí? No sé qué está pasando aquí. Tú me escuchas, Sammy, ¿verdad? Sí. Y entonces, por eso estamos aquí. Tan rápido como que ayer fue que se probó la céntrica, a hoy que ya tenemos un update. De verdad que esto se ha trabajado, la Liberty trabajó bastante duro por un año desarrollando esta pieza de cero, haciendo el proceso de endurecimiento de esta pieza que ya habíamos mencionado anteriormente y que de verdad por circunstancias que hemos tenido, ¿verdad, Sammy? No se habían probado en ninguno de los carros. Primeramente el carro mío se fue a Puerto Rico y ya habíamos hablado de eso. Y segundo, habíamos hablado también de que se había montado ya estaba montado en un motor que todavía no se ha puesto en el carro, porque obviamente una gente que tenga un carro que esté corriendo en números no va a sacar ese motor que está corriendo en números para agarrar otro motor y metérselo ahí. Esa es la realidad de que nadie quiere hacer eso. Si llega, cuando llegue el momento preciso de que ese team va a poder probar la céntrica, nos van a dar su punto de vista de lo que obtuvieron. Bueno, pues en realidad, Sammy, ¿qué tú tienes que agregar a esto? Dímelo. Bueno, es que esto ha sido explico, un sacrificio de buscar desde un principio el mejor material, el mejor endurecimiento, el machining, el machineo, que sea todo lo más perfecto. Nosotros en ningún momento tuvimos duda del producto y la compañía cuál la está haciendo, pero queríamos estar 100% seguros de que cuando digamos estamos ready para hacerle disponible a los clientes, que no vamos a tener ningún problema. Es lo más importante de nosotros. No queremos que ningún cliente no esté contento con el producto y con el servicio que le estamos trayendo. Bueno, con eso estamos
en un proceso donde nos sentimos, ¿verdad? Tú y yo estábamos de acuerdo de que viniendo de Liberty y sabiendo el nombre que tiene que ser Liberty, ellos no iban a meter la mano a crear una pieza como esta y poner en riesgo su nombre, a menos que ellos no tuvieran una idea de que ellos podían hacer que esto sucediera, obviamente. Y es más para ayudar a la comunidad. Todo el mundo sabe que Liberty se concentra en las cosas que ellos hacen, el Liberty Gears, y todos saben las transmisiones Liberty también son bastante buenas y tienen una buena reputación. Bueno, pues con eso, cuando pudimos asegurar de que esta compañía se iba a dedicar a eso, de ese momento ahora al punto que estamos hoy, se ha trabajado mucho tras bastidores, se ha trabajado bastante tras bastidores, se ha llamado mucho, se ha gastado tiempo de llamada, se ha gastado un sinnúmero, y eso sin contar el R&D que se hace, ¿cómo se dice eso, Sammy, en español? Research and Development, se dice en inglés, y de verdad que nos sentimos bastante alegres de decirle a ustedes de que ayer, ¿verdad? Ayer el team Jenny Luz en los 3 primeros pases con la céntrica, que es la céntrica que iba a hacer para mi carro, porque como yo estaba en Puerto Rico y se canceló el evento, yo le cedí la céntrica mía a ellos, se la vendí a ellos para que ellos la probaran, ¿ok? No fue que se la regalé, no podía regalársela, era la de mi carro, yo pagué por esa céntrica, y se la cedimos a ellos, se la vendimos a ellos para que ellos la pudieran probar, la céntrica, y ayer ese carro, en los 3 primeros pases reales del carro, corrieron 665, ¿verdad, Sammy? 665, si mal no me equivoco, 661, y quitándole cuando empezaron a apretar, porque recuérdense que esto es una estrategia, ellos no corren solamente por tratar de correr número nomás, ellos están tratando de ganar un evento y encima de eso correr también están corriendo un campeonato de puntos, y encima de eso también están tratando de hacer números, y de verdad que con punto 98 en los 60 pies, también hay que darle crédito a quien necesita crédito. Moncho Performance es el que trabajó en el motor, y él ha montado la céntrica en este carro y la montó también en el otro, en el Gabriela Nicole. Entonces, ayer este carro definitivamente corrió 661 con punto 98 en el tercer pase. Usted puede ver que fue si pueden ir al video que acaba de subir este muchacho de Luis de Palfiebru, Palfiebru TV en YouTube. Este joven subió un video donde pueden ver, por lo menos el de 661 lo vi, no sé si están los otros dos, pero en el pase de 680 y algo fue quitando y poniendo. Parece que no estaban las condiciones en el momento, y cuando se apretó, porque ahí era que iban a empezar a apretar con el carro, se suspendió el evento por culpa de lluvia. Pero hasta ahora la información que ellos me dieron, y me dieron autorización de decir esto aquí, es que probaron que no vieron residuos de metal en el aceite, Sam, que es bueno. Se le dieron 3 pases, porque 661 no se corre con una pajita, ¿verdad? Me dio 207 millas. 207 millas suave, ¿verdad? Porque ellos están calificados. Eso fue en los pases de calificaciones. Obviamente tú quieres calificar, pero tú no quieres romper el carro en tus primeros 3 pases, ¿verdad? Este video es para decirle que esos son los resultados que están ahora mismo en el primer carro que dan los pases con esa céntrica. Y me siento bastante bien, porque obviamente yo corro goma pequeña en mi carro, y yo todavía no he corrido ni siquiera 6 segundos, pero ahí está el Humildón, ahí está la Boyinki, ahí está Cold Blue, ahí está el Mudo,
Ahí está, tú sabes, carros también que corren goma pequeña, que si un carro como este, de esta magnitud, goma grande, ¿verdad? Puede, ya se le han dado 3 jalones constantemente ya con eso. Esto no quiere decir que esta céntrica, yo quiero a ustedes que no me malentiendan, por favor, ¿verdad? Esto no quiere decir que esta céntrica es bulletproof, que esta céntrica es lo máximo que existe en el planeta. Vamos a dejar de que ella misma en sí muestre lo que ella es capaz. Yo no estoy aquí para venderle sueños. Sí estoy emocionado. Estoy aquí emocionado. Sorry. Porque eso significa un avance para nosotros. Es algo hecho en Estados Unidos. Yo no quiero quitarle a nadie de otra parte de otros países. Pero está hecho aquí en el patio. Y si hay que hacer cualquier cambio, pues yo puedo manejar allá y llegar donde él y decirle, mira, yo hablé con los corredores, esto y esto y esto puede ser un cambio que podemos hacer y mejorar la céntrica de esta manera. Están ahí mismo, pues nos van a contestar si llamamos, una compañía con prestigio. ¿Qué tú crees, Sammy? ¿Qué tú crees, Sammy, de eso? Dime. Con eso, con cualquier cosa de eso no hay problema, porque como expliqué desde un principio cuando hicimos el primer live hace tiempo, de que una de las cosas que la compañía Liberty tiene es que para nada un producto no puede fallar, y si falla eso hay que resolverlo ya, no es mañana, eso es hoy mismo, envíame la pieza hoy. Quiero explicar una de las cosas porque a veces la gente piensa... Ok, dice que no te... Pero déjame ver, que dice que no te escucha cuando habla. Déjame ver qué está sucediendo. Si es que... no se escucha Sammy cuando habla o me pueden decir... dígame ahí. ¿Lo escuchan? Habla, Sammy. Hello. Dale, ahí se escucha bien. Dale. Ok. Una de las cosas que yo quiero que... pues que toda persona entienda que esté interesado, que compre una de las piezas. Nosotros le podemos dar un producto que sea... Dale, ahí se escucha bien, dale. Okay. Le podemos dar un producto que sea lo mejor de lo mejor, el mejor material del mundo. Si la mecánica no está bien, si el tuning no está bien, si no hay nada que sobreviva. No le quiero decir... lo que esta pieza es la única céntrica que van a comprar, porque no es así. Llega un tiempo en la cual el material se fatiga, lo que sea. No hay ninguna pieza, no importa lo caro que sea, que va a durar. Ok, compraste una céntrica y toda tu vida ya es la única, porque no es así. Eso no existe, especialmente en el mundo racing. No, pero entonces ahí es donde viene lo que yo estaba tratando de explicar, ¿verdad? Si estábamos teniendo problemas anteriormente con la céntrica, nosotros podíamos reunirnos, los corredores, cuando tratamos de reunirnos, que tratamos de contactar a estas personas que estaban construyendo la otra céntrica, ellos debieron de escucharnos, ¿verdad? Y de decir... ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a tratar de ver y no buscar excusas, porque en realidad no se va a buscar excusas. Lo que se quiere hacer es tratar de buscar soluciones, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que yo le puedo prometer, de que se va a tratar de buscar soluciones si hay cualquier problema en esto. Y de verdad que me siento bastante bien. La gente de Jenny Luz, ese carro tuneado por Wilbert, ese carro, la mecánica de Moncho, ellos son tremendas personas, para decirte la verdad. Yo no tengo, yo te digo que tú sabes bien, Sammy, que ya yo estaba decidido, ya yo iba a poner la céntrica en mi carro y todo eso, y ya yo estaba ready para eso, pero se canceló el evento mío allá en Puerto Rico por, ¿te acuerdas? Con lo de COVID y la restricción que había, y la situación fue de que ellos me hablaron, se acercaron a mí y yo dije, bueno, pues vamos
vamos a hacer la céntrica, ellos están aquí, ellos necesitan eso para trabajar en el carro y vamos a hacerlo. Y además de eso, es una ventaja para mí también porque es un carro goma grande, ¿me entiendes? Un carro goma grande, un carro que tiene un potencial grandísimo. No se sorprendan si ese carro corre número. Y por los 60 pies también sabemos que es un carro que tiene calidad, que cuando apriete, cuando empiecen a apretar, seguro que los números llegarán. Ahora, estamos en los primeros procesos, ¿verdad, Sammy? Es tremenda noticia. Posiblemente vamos a empezar con un batch de unas cuantas, ¿verdad, Sammy? Primero para empezar, sí. Por lo menos, no sé, yo digo que tal vez algunas 4 empecemos, ¿verdad? Y cuando se empiece con esas 4 céntricas, a medida que se vayan probando más y que se vaya apretando más, vamos a poder ver. Pero desde ahora les puedo decir de que, estamos tratando de que si tú invertiste dinero en algo así, por lo menos que el producto de la inversión, ¿me entiendes? Aunque hemos dicho de que, bueno, si podemos utilizar una céntrica de fábrica, la céntrica de fábrica es como una bombita de tiempo también, que podemos correr un evento o 2 eventos con ella, pero así también puede en un pase doblarse y entonces tener que desarmar para cambiarla. Entonces, esa es la ventaja que daría una pieza billet. Pero si tú pones una pieza billet y te dura menos que lo que te dura de fábrica, entonces no tiene sentido, ¿me entiendes? Eso es lo que yo pienso, yo en sí, como corredor y como dueño de carro. Dime, Sammy, ¿qué tú piensas de los planes con esto y qué tú tienes para decirle a la gente aquí? Bueno, pues yo estoy contento con el Jenny Lu, que nos dio la oportunidad, pues, que sabe de probar la céntrica, como yo digo, relajando. Eso fue a medio pocillo nada más, para que vayan cogiendo, buscando data, cogiendo confianza en la máquina completa, en todo lo que se le hizo, porque cuando yo monto una pieza en mi carro, vamos suavecito y vamos a empezar porque uno no sabe, o tiene duda, o pues quiere estar seguro que no vamos a tener algún problema. De mi parte, ya lo que yo quería estar seguro de que se montó en un carro, que cogió esos números, que tiene goma grande. Ya yo, en otras palabras, yo estoy 100% del que quiera empezar a hacer una orden o quiera comprar lo que sea. Ya yo me siento al 100% cómodo decirte, te voy a resolver, porque ya está aprobado. Con eso quiero decirle a muchas personas, hay muchas personas que han llegado a nosotros y ya nos han mencionado con relación a eso. Entonces, de ordenar la céntrica. Lo que pasa es que, señores, recuérdese, nosotros, como yo se lo expliqué desde el principio, Sammy, yo sé que Liberty tiene su nombre, yo sé que tú tienes tu nombre, tú eres un hombre de respeto y de palabra, Craig es un hombre de respeto y de palabra, pero yo solamente puedo abogar por la mía también, ¿me entiendes? Entonces, yo no quería vender sueño, yo no quiero vender sueño tampoco. Nosotros vamos a hacer un batch pequeño ahora para continuar en la misma forma que fueron creados estos. Y la razón por la cual vamos a hacer un batch pequeño es porque vamos a tener más datas de otros carros, ¿me entiendes? Y vamos a ir yendo de esta manera, porque tenemos que entrar precauciosamente. No podemos decir, vamos a hacer 100 céntricas de una vez, ¿me entiendes? Porque la realidad del caso es que estamos trabajando en esto, ya se ha concretado lo que teníamos sospechoso, porque recuérdense que mucha gente no entiende lo que está detrás de la gente, de la metalúrgica de esto. Ellos evalúan qué es lo que está sucediendo, ellos evalúan qué ellos tienen que hacer para poder, para hacer que esta pieza dure más tiempo en las condiciones que le estamos presentando. Porque, ¿me entiendes? Y la ventaja que tiene Liberty, que es lo que vuelvo y digo, es que son personas que son ingenieros que están haciendo los input shafts de esas transmisiones, ¿me entiendes?
Y eso es lo que me da a mí más confidencia. Que aunque ellos me digan a mí, mira, esto es bueno, esto va a trabajar. Pero hasta que yo no lo veía en un carro, yo soy así, ¿me entiendes? Y de verdad que me alegra bastante bien. Quiero darle personalmente, quiero aquí en público darle la gracia a Moncho por hacer el proceso de la mecánica, a pesar que no es mi carro. A la gente de Jenny Luz por ser bien claro conmigo 500%. Me hablaron y de verdad que cuando he hablado con ellos, son gente respetuosa y que son gente de palabra también. Óyeme, ustedes no pueden tener más desesperación que la que yo he tenido en espera, ¿verdad, Sammy? No, Sammy y yo ¿cuándo teníamos que ni hablábamos nosotros? Como un mes o 2 meses ya, ¿verdad? Como un mes y pico que ni nos hablábamos, porque hasta que no hubiese algo que decirle a ustedes que fuera significantemente importante, no le vamos a hablar. Entonces, para lo que ha entrado ahora recientemente, la prueba se probó la céntrica en el Jenny Luz ayer, ¿verdad? Ayer mismo, pases de 661, yo creo que 665 fue el otro, Sammy. Yo no recuerdo bien. 660 bueno, 661 a 207 millas. A 207. Y otro de 6.8 quitando y poniendo. 60 pies de .98. O sea que, primero que todo, el carro tiene para prometer. Segundo que todo, todos sabemos que donde está la parte más débil en una céntrica es en la salida. Y hasta ahora, ese es el plan. Las otras personas que tienen la céntrica son, porque aquí no hay nada, aquí no hay movie, ¿verdad? Está el Gabriel Nicole y ¿quién es la otra persona que lo tiene? Dilo tú ahí mismo. El intranquilo de Christian. Y la otra céntrica que la tenía Sammy fue cedida al intranquilo. El intranquilo, supuestamente el motor está ready, está casi ready para los testing, pero por lo que tengo entendido. Mira, perdona que te interrumpa, se me olvida. Empezamos que cuando le cedimos, bueno, le vendimos una de las céntricas a Gabriela Nicole, pues era de Moncho, ¿verdad? Sí. La segunda céntrica tú la cogiste y la tercera la tenía yo. Exacto. Pues resulta que se te canse, pues no pudiste correr en Puerto Rico. Le terminas tú dándole, cediéndole la céntrica tuya a un carro de Puerto Rico que resulta que Moncho la brega. También. Sí, es verdad que el mundo da una vuelta rara, pero eso no es lo que nosotros queríamos en realidad. No es necesariamente para que la gente no vaya a entender que se va todo a una persona, que eso fue coincidencia. En realidad habían otros carros que se iban a probar, pero la verdad es la verdad y la verdad hay que decirla. Nadie iba a pagar el precio que pagaron estas personas para probar una céntrica que esté sin probar. A menos, ¿me entiendes? Y esa es la realidad. ¿Me entiendes? Yo pagué por la céntrica mía, que se la vendí a la gente de Jenny Luz. Pero nadie quería, y yo no culpo a nadie por no hacer eso. Yo no culpo a nadie por no querer gastar $3,000 en una céntrica y ponérselo un carro para probarla. Dime tú, Sammy. No es fácil, ¿verdad? Es que como todo, es que, por ejemplo, cuando lo mismo que hicieron cuando hicieron las tapapilas para los Mazda. Pues eso, si no me lo regalan, yo no lo voy a montar en mi cara, hasta que una persona dijo, tranquilo, yo voy a coger el chance, dame 12 tapas. Montaron, corrieron, entonces ahora todo el mundo quiere las tapas. Bueno, y eso es así. Yo no culpo a nadie, porque te voy a decir una cosa, Sammy. No es fácil tú buscar $3,000 y que tú no sepas ciencia cierta si te va a ayudar. Eso yo lo entiendo. Eso a mí no tiene que decírmelo nadie, que esa es la realidad del caso. Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo tiene el paquete, ¿verdad? Para decir, voy a tirar 3,000 pesitos por ahí. Esos 3,000 pesitos, viejo.
No, hay personas que se trabajan duro por su dinero también y 3,000 pesos le hace un hoyo grandísimo. O sea, que tiene que hacer un sacrificio grandísimo para poder comprar una céntrica. ¿Me entiendes? De $3,000. Entonces, por eso es la situación de que las primeras personas también no pudieron probarla, a pesar de que hubo otras situaciones que sucedieron y por eso no se pudo probar. Pero yo le di mis palabras de que yo voy a trabajar con ellos, con esas personas que eran las originales en probar. Ahora va a haber más motivos, ¿me entiendes? Saludo a mi gente de Salinas que están por ahí conectados. Escúcheme que salga de aquí. Yo me gusta saludar a mi gente también. Yo lo que quiero asegurarle a ustedes, si hay problema con la céntrica, déjenos saber. Tiene que ser algo consistente. Si hay cualquier tipo de issue con una céntrica, usted me deja saber. Y yo no me voy a sentir mal de que usted me llame y me diga, mira, amor, está pasando esto y esto y esto. Si es algo que es consistente con lo que está sucediendo con la céntrica y tenemos que parar producción por eso, Sammy, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Parar la producción. Y ver qué es lo que está pasando. E informarle públicamente a los que tienen la céntrica. Porque eso es lo más importante. E informar a la gente que tiene la céntrica. Porque aquí nadie va a tratar de tapar a nadie. Aquí la situación es que aquí tenemos una responsabilidad de representar un nombre con prestigio, que es la Liberty, ¿verdad? A través de nosotros, usted puede obtenerla a través mía o a través de Sammy. Va a poder obtener la céntrica. Y yo con mucho gusto lo voy a atender. Que ese es el gol de nosotros. Ahora, si ustedes tienen cualquier pregunta para nosotros, este es el momento, porque ya casi vamos a parar el live. Este es un video de update en la céntrica, que es un update bastante importante. Vamos a ver qué tenemos aquí. Déjame leer un poquito aquí atrás, a ver si hay... vi un comentario, que no quiero que me pase. Vi un comentario de Gabriela Nicole 62. Gabriela Nicole 62. El carro de Gabriela Nicole no ha corrido con la céntrica de nosotros. No quiero que malinterpreten esto. Por eso no estoy mencionando a Gabriela Nicole en probada. Gabriela Nicole no ha... La Gabriela Nicole tiene la céntrica en un motor, por lo que yo tengo entendido, que me informaron ellos. La céntrica está montada en un motor, el motor está con su carro, pero no se ha probado en el carro de Gabriela Nicole. No se ha montado en el carro de Gabriela Nicole. Ahora, es un carro que tiene número, ¿verdad? Y que cuando se pruebe en ese también, será una prueba donde se va a poder agarrar data de que necesitamos. O sea, no data, sino información de lo que necesitamos. Validación, básicamente, ¿verdad? Del resultado que sea, cualquiera que sea. Así es que déjame ver si hay preguntas. Déjame ver cuáles son las preguntas que tenemos aquí. Dice el intranquilo que él va a probar en Orlando el 24, si Dios lo permite. Es el otro carro. Es el otro carro que tiene la céntrica y va a estar y salió de él. Ahora mismo acaba de informarnos eso es importante. Saludos a Brujo que está por ahí, que me tiene hasta la cabeza aquí a cada rato llamándome, escribiéndome la céntrica, porque es uno de los que ha pasado ese problema en Puerto Rico, un pase y doblar la céntrica, mira, así hacía delante, y es una camioneta que pega bien y que tú sabes, es goma grande, entonces eso es, ¿me entiendes? No tiene tanta ventana de eso de si se dobla una céntrica, ya tú sabes. Diferencia que notaron ya entre las céntricas. ¿Diferencia de qué tipo? Yo no creo que una céntrica te va a agregar o quitar power. Lo que te asegura es aseguranza de que pueda meter power sin tener que, ¿me entiendes? Que jugar como si fuera a jugar un ticket de lotería, ¿verdad? Que eso es lo que estamos tratando de ayudar. Dice Brujo Soto que cuánto vale la céntrica. Desde la última vez que hablamos con relación a la céntrica a hoy ha cambiado mucho el precio de material. A nosotros nos van a dar un estimate
ya en unos días o semanas nos van a dar un estimate de cuánto costarán las céntricas. Y entonces, cuando ese momento llegue, le vamos a informar a ciencia cierta. Aquí no va a haber de que un precio más alto, un precio más bajito, de una gente u otra. Aquí eso se va a mantener a un precio constante de quien sea que lo necesite. Ya tú ordenes 1, 2, 3, 10, 20, 50, aunque las personas no van a poder ordenar más de una. En los primeros batch no pueden ordenar más de una, porque queremos proveerle producto a diferentes corredores. Ya después que ya nos sentamos de que sin preferencia, aquí no va a haber preferencia, señores. Esto es así, va a suceder así de esta manera. Las personas que estaban primero en línea para probar la céntrica, que no pudieron probarla, están en prioridad. ¿Ok? Y eso lo hablamos desde el principio. Los que no han ayudado. Entonces, empezando por ahí, vamos a seguir subiendo. Entonces, cuando ya estemos en un punto donde podamos decir que podemos venderle 3, 5, 4, 7 céntricas, entonces ahí vamos. Porque todo va a pasar a través de nosotros. Y aunque usted lo ordene a través de Liberty, las órdenes a través de Liberty básicamente van a estar informadas a nosotros. Liberty va a hablar con nosotros. Las órdenes a través de Liberty van a costar más que si usted lo ordena a través mía o de Sammy, pero sí van a poder hacerlo. Eso es la realidad. Déjame ver. Déjame ver la otra pregunta. Yo en estos días me voy a reunir con el dueño de Liberty. Entonces vamos a acertarnos para que me den una cotización exacta basado en material. La pregunta es Sammy, la otra pregunta que están preguntando aquí es que si Liberty estará haciendo céntrica de 20B. Señores, recuérdense que estamos en un proceso de probar céntrica de 13B. No voy a hablar más de ahí ni menos de ahí. Hasta ahora estamos hablando de 13B, ¿ok? Después después vamos a hablar con relación a de 20B. Primero tenemos que dar pasos, ¿verdad, Sam? Vamos por pasos. Sí, que no queremos, vamos por pasos. Sí, vamos por pasos, pero queremos que ya sabemos que ya tenemos información, ya las céntricas 13B se están usando, la gente está contenta, no queremos brincar de un sitio a otro, sino estamos ya al 200% con la céntrica 13B. Ya. 12A. La céntrica 12A todavía también estamos en lo mismo de la 20B. Todavía estamos en proceso de development de esto. Mira, con permiso, Mori. Dime. Todas esas personas que están interesadas en una céntrica 12A o 20B, no estamos diciendo que nada más información de eso. Envíen un mensaje a Mori para tenerlos en una lista, para ya saber. O sea, yo a mí me gusta hacer lo que se llama un survey, una encuesta. Es lo que yo le digo, una encuesta, ¿viste? Se es en español. Para saber más o menos cuál es el interés. El interés, sí, porque es que si la de una pieza vale eso, ¿cuánto va a salir una de Mazda 20B? Que eso va a ser 2 piezas o más. 3 piezas. Eso yo no sé. Bueno, pues Jay del Humildón acaba de preguntar que si ya están ready para vender. Bueno, Jay, mira el video. Te voy a dar un poquito de detalle aquí para no hacer el video muy largo, porque estamos casi a cortar. Vamos a empezar producción, vamos a empezar un límite de cantidad de producción, y tan pronto nos den ese límite, nos digan en realidad algo realístico con relación a eso, entonces vamos a mencionar el precio y eso. Recuérdense que el material y casi todo lo que incluye esto subió de cuando empezamos esto hace 1 año y medio casi atrás, ¿verdad, Sammy? 1 año y 4 meses. Después que nos cogieron con el COVID, con la pandemia,
Ahora nos subieron la gasolina hasta lo último. Sí, no, y el material es lo más. Por eso queremos probar lo más pronto posible para poder hacer esto. Pero no quiero quitarle la emoción a la gente. No sabemos todavía. Vamos a hablar con Craig. Sammy va a estar comunicándose y yo vamos a estar comunicando con Craig. Y entonces ahí vamos a saber exactamente cuánto van a salir las céntricas. Pero de que vamos a empezar una pequeña producción para irnos suave con precaución. Ya gracias a Dios ya se ha probado. Nos van a validar más cuando haya más carros con la céntrica para seguir agarrando más información. Pero ese resultado que esperábamos es lo que sospechábamos que iba a suceder, pero que hasta que no se probara no podíamos decir a ciencia cierta, ¿me entiendes? Yo quiero enviarle un saludo específicamente a mi gente del Kile, la gente del Kile, que desde el día 1 nos han estado ayudando con muchas cosas. De verdad que ustedes saben que los quiero mucho a todos ustedes, a la gente del Kile. Déjame ver qué más. Bueno, ya es todas las preguntas que tengo. Ya son todas las preguntas que tengo. Señores, de verdad que gracias por estar ahí con nosotros. Cualquier pregunta pueden escribirla a Sammy o me pueden escribir a mí. Aquí no hay truco, aquí no hay nada escondido. Yo soy 100% en lo que yo le estoy diciendo a ustedes, créanme. Y en el momento que yo no pueda hacer 100%, significa que yo no voy a estar en algo, no importa lo que sea, ¿me entiendes? Porque eso es lo más valioso que yo tengo, va a ser mi palabra. Y yo les prometo a ustedes que lo voy a mantener con mi palabra de mía, que para mí tiene bastante más valor que monetario. Que yo le voy a hacer transparente a ustedes lo que sea que. Por eso no le había hecho un live feed, por eso ni siquiera le había mencionado a Céntrica, hasta que no tuviera algo concreto, porque no me gusta especular. Así que gracias a todos los que no han visto el video entero, por favor, lo pueden empezar a ver desde el principio. Escúchame que no quería hacerlo tan largo, pero tenía que contestar una preguntita, teníamos que hablar para las personas que no han visto los otros videos anteriores. Esta céntrica hecha por Liberty a través de Bola de Humo y SS Performance Race Park. Así que nos vemos, mi gente. Sammy, gracias. Casi te fuiste ahí. Dile. Gracias a las personas que tomaron de su tiempo para oír de nosotros las noticias que tenemos. En cualquier cosa que nosotros le podamos ayudar, con mucho gusto pueden comunicarse con Amor, pueden comunicarse conmigo, y aquí estamos disponibles para cualquier pregunta que le podamos contestar, pues nos dejan saber. Ok, entonces nada, estoy bien agradecido con todos ustedes que están aquí conectados. Esta es mi forma de yo tratar de ayudar a la comunidad racing rotativa. Y tómalo como eso, porque eso es lo único que estoy haciendo. En realidad yo tengo mi negocio, tengo mi familia, tengo mi race car, y esto me ha agregado un poquito más. Y con las cosas de salud que tengo llevando ahora mismo, que tengo que resolver, en realidad esto es más para ayudar a la comunidad. Se le quiere un paquetón. Sammy, dímelo. Nos vemos. Aquí estamos, vamos, que te voy a llamar al nieto mío que tiene 8 días nacido y ya me ha llamado, pidió 2 veces. Ay, dale para allá. No te calientes, dale. Dale, nos vemos, mi gente. Gracias, que pasen buenas noches. Bye bye.